Bien, queridos amigos, el que les saluda es Heiner Mendoza Guamán. En esta oportunidad vamos a hablar algunos principios de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Como título tenemos la hermenéutica bíblica. ¿De qué se encarga la hermenéutica bíblica? Pues sabemos que la hermenéutica bíblica, dentro de la hermenéutica tenemos un principio conocido como la sola escritura. ¿Qué quiere decir la sola escritura? Como vemos ahí, nos dice que es la regla infalible para aceptar la Biblia. Es una regla infalible. Segundo punto, nos dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Ese es un concepto de la sola escritura. Tercer punto, fíjate de otros pasajes que hablen del mismo asunto. ¿Qué está diciéndote? Que si tú encuentras en un texto una palabra que tú no desconoces su interpretación, lo que tú tienes que hacer es fijarte en otra palabra dentro de la Biblia que te pueda ampliar o te pueda dar un panorama más del significado de la palabra que tú estás buscando. Dice, la palabra de Dios es la más segura, no llega a tener mayor poder por el testimonio del hombre o de una iglesia. Su poder no está basado en esa, sino que dice de ser la palabra de Dios. Ahí está la importancia. Lo que le da valor o poder es que es la palabra de Dios. No fue traída por voluntad humana, sino que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Luego también tenemos que la sola escritura es la ciencia de la interpretación que busca la explicación de una palabra mediante la cual se ha expresado un pensamiento. Él busca explicar a la palabra que ha surgido mediante un pensamiento. Ese es el principio de la sola escritura. Dice, la sola escritura puede hacernos sabios para la salvación. La sola escritura brinda entendimiento doctrinal y también experiencia. Entonces, esos son un principio de la sola escritura. Luego, también tenemos en otra parte que hay una interpretación errónea y también hay una interpretación correcta. Se sabe acá, dice, mostramos un texto bíblico que dice, mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Dice, la interpretación errónea, ¿cómo lo interpreta en este texto? Dice que cada día de la creación equivale a 1000 años. ¿Será que eso es lo que nos quiere hablar el texto? Dice el principio general de cómo nosotros vemos el tiempo y cómo lo ve Dios. Dios ve el tiempo de una manera diferente, en cambio el hombre lo ve de otra manera. Entonces nosotros acá tenemos que pensar no como nosotros los seres humanos, sino como piensa Dios. La interpretación correcta, ¿cómo sería? Dios ve el tiempo con una perspectiva que nosotros carecemos. Incluso el retraso de 1000 años puede parecer bien a un día en comparación con la eternidad, ¿cierto? ¿No? Si nosotros nos someteríamos a un número de años contados, podríamos decir pues que 1000 años es poco, pero para Dios en la interpretación de este texto es que 1000 años comparados con la eternidad pues es insignificante para Dios, ¿no? Dios en sí acá no está tratando de decir que 1000 años se puede utilizar eso de una manera simbólica en otra parte. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios dice que creó en un día, ¿no? Hizo el primer día, hizo una creación, el segundo día creó la segunda, el tercer día, el cuarto día. Muchas de las personas dicen que esto no es de una manera literal, sino que es de una manera simbólica. Entonces toman el texto bíblico que está en segunda de Pedro 3:8 y dicen que Dios cuando creó no lo hizo en un día literal, sino que lo hizo en 1000 años cada día. Pues eso no es una interpretación correcta de la palabra de Dios. Como vemos acá en la hermenéutica bíblica, dice, el estudio de los principios y procedimientos básicos para una interpretación fiel y exacta de la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la hermenéutica bíblica, darnos un estudio de los principios y procedimientos básicos, para que nosotros podamos hacer una interpretación fiel y exacta de la palabra de Dios. Porque
Una mala interpretación nos puede llevar al error. Una buena interpretación nos puede llevar a que nosotros estemos en la verdad. Y nosotros como cristianos o como hijos de Dios, lo que buscamos es estar en la verdad y no en el error. Dice que se tiene que estudiar bajo la enseñanza del Espíritu Santo y no del hombre. Exactamente. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios para poder tener una buena comprensión. Y para ello nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo, quien Dios nos ha dejado, para que a través del Espíritu Santo, para que guiados por Él, nosotros podamos ser convencidos, dice la palabra de Dios, de justicia, podamos ser convencidos de pecado, podamos ser convencidos cuál es la verdad y cuál es el error. En las epístolas hay algunas difíciles de entender, esto lo dijo Pedro, las cuales dice que los indoctos y los inconstantes lo tuercen para su propia interpretación. Entonces, apreciados hermanos, nosotros no podemos ser indoctos, no podemos ser inconstantes, interpretar a nuestra manera como seres humanos, sino que tenemos que interpretar bajo lo que Dios nos dice, cómo tenemos que interpretar su palabra, que es bajo el dominio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que mostrarnos las verdades de las Escrituras. Ahora, la hermenéutica bíblica también tiene principios fundamentales para la interpretación de la Biblia. Uno de los principios encontramos la Biblia y solamente la Biblia. Cada persona que quiere conocer más a Dios tiene que fundamentarse en la Biblia y solamente en la Biblia. O sea, no tiene que buscar conocer más a través de otros medios, a través de otras fuentes, sino si él quiere tener una respuesta de un texto bíblico, quiere conocer la verdad de un texto bíblico, en la misma Biblia tiene que encontrar la respuesta, totalidad de la Biblia. La Biblia en su totalidad fue inspirada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, todos los textos bíblicos podemos utilizarlos para tener una mejor interpretación y un mejor conocimiento y estar así en la verdad. También hay una analogía en la Biblia, hay una correlación en la Biblia. Todo está muy ordenado. La Biblia no presenta un error, no presenta contradicciones en sí misma. Y discernimiento espiritual. Tenemos que tener discernimiento espiritual para que nosotros podamos entender correctamente la Biblia. Nosotros no podemos ir y querer entender la Biblia si nosotros no nos estamos sometiendo bajo el dominio del Espíritu Santo. Luego también tenemos que en estos principios de la interpretación de la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Un punto, segundo punto, la unión de lo divino y lo humano. ¿Por qué divino y humano? Porque Dios es el que inspira, pero fue el ser humano el que escribió la palabra de Dios, pero inspirado por Dios. Él fue el que iluminó, Dios fue quien habló a los profetas a través de visiones, a través de sueños, a través de figuras, a través de símbolos, pero él mismo también fue quien capacitó al ser humano para que pudiera plasmarla de manera literal, de manera literaria, para que nosotros hoy podamos entender la palabra, lo que es en la Biblia. Y luego tenemos la sola escritura, tiene armonía, no se contradice. Toda la Biblia podemos encontrar, a pesar que fue escrito en un lapso de 1600 años por más de 40 autores, pero la Biblia no se contradice. La Biblia, si nosotros nos basamos en este principio que es la hermenéutica bíblica, nos basamos en la sola escritura, vamos a encontrar una armonía total en la palabra de Dios. Y luego tenemos el Espíritu Santo, es quien guía a toda verdad. Este tiene que ser un principio y eso lo encontramos en el libro de San Juan 16, cuando Dios nos dice que el que nos capacita la verdad no es el mismo ser humano, sino es el Espíritu Santo. Y luego para discernir hay que tener la mente de Cristo. Tenemos que ir con humildad a la palabra de Dios, de querer aprender de la palabra de Dios, no de querer nosotros dominar a la palabra de Dios, sino que sea la palabra de Dios quien nos domine a nosotros. Entonces, apreciados amigos, esto es la exposición hoy de lo que yo quería hablar de una manera breve sobre los principios de interpretación. Si nosotros nos basamos en la sola escritura, nos basamos bajo el dominio del Espíritu Santo, vamos a tener una correcta interpretación de la palabra y vamos a estar en la verdad. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día.
Muchas gracias.